Les damos la bienvenida. Hoy les vamos a hablar un poco sobre las chaperonas moleculares, pero para dar comienzo a este tema tenemos que dar partida a que en la naturaleza encontramos tres tipos de proteínas que son accesorias que auxilian a los polipéptidos en el plegamiento de sus conformaciones nativas. Encontramos las proteínas disulfurisomerasas, las peptidilprolísis transisomerasas y las de nuestro interés, que son las chaperonas moleculares. Desde un concepto macro que se tiene acerca de las chaperonas es que son proteínas que funcionan para evitar o revertir asociaciones inadecuadas. Son proteínas multidominio y multisubunidad. Además de que facilitan el plegamiento adecuado, también algunas de estas chaperonas tienen actividad ATPasa. Y gracias a los estudios por parte de la ingeniería molecular, se han encontrado diferentes tipos de chaperonas moleculares, las cuales tienen diferentes funciones dentro de la célula. En este caso encontramos las HCP70, las cuales son proteínas de choque térmico. Están muy conservadas tanto en procariotas como en eucariotas. Las podemos encontrar en el citosol, en el retículo endoplasmático, en la mitocondria y en los cloroplastos. Se denominan de este modo porque la tasa de síntesis de sus proteínas monoméricas es de aproximadamente 70 kilodaltons. Se incrementa en gran medida a temperaturas elevadas. Estas funcionan como monómeros en un proceso conducido por ATP para revertir la desnaturalización y la agregación de las proteínas. Para facilitar el plegamiento adecuado de polipéptidos recién sintetizados a medida que emergen del ribosoma. Trabajan en asociación con las proteínas HSP40 para unir y liberar regiones hidrófobas pequeñas o proteínas plegadas de manera incorrecta. Por otra parte, están las chaperoninas, que forman arreglos grandes de numerosas subunidades en tipo de jaula y son componentes universales de las bacterias y de los eucariontes. Se unen a proteínas globulares plegadas en forma inadecuada. Este proceso es conducido por la energía del ATP e induce a la proteína a plegarse mientras la envuelve en una cavidad interna. Y por último encontramos las proteínas HSP90, las cuales están implicadas en la transducción de señal, y las nucleoplasminas, que son proteínas nucleares que permiten el ensamble de nucleosomas, que son las partículas en las que se empaqueta el ADN eucarionte. Sven Hemmingsen acuñó en 1986 el término chaperonina para designar una familia de proteínas que comparten homología en su secuencia aminoacídica y actúan como chaperonas en cloroplastos, mitocondrias y bacterias. Su peso molecular está en torno a los 60 kilodalton. La primera chaperonina descrita como tal fue la proteína que se une a la ribosa bifosfato carboxilasa RBP, Rubisco Binding Protein. La enzima Rubisco se encarga de asimilar a partir de dióxido de carbono el carbono por los cloroplastos. El grupo de John Ellis de la Universidad de Warwick descubrió que la subunidad grande de la Rubisco tiende a formar agregados insolubles cuando se aísla. Ellis y su equipo encontraron una proteína que se une a la Rubisco e impide su agregación, puesto que RBP de 60 kilodalton de peso molecular no guarda ninguna homología con la nucleoplasmina.
Se pensó que las dos proteínas constituían casos especiales, ideados por la naturaleza para tratar con proteínas oligoméricas, histonas y rubisco, cuyo plegamiento podía presentar dificultades. En 1986, Hugh Pelham, del Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, lanzó la hipótesis de que RBP, la nucleoplasmina y otras proteínas asociadas a estados de choques térmicos o de aumento de temperatura celular actuarían como chaperonas moleculares. Sugirió también que el mecanismo de plegamiento podría ser un fenómeno común en la naturaleza. Las técnicas de comparación de secuencias respaldaron su hipótesis. La proteína que se une a la ribosa bifosfato carboxilasa manifestaba una homología del 50% con la secuencia de Groel, una proteína de Escherichia coli indispensable en la morfogénesis de ciertos bacteriófagos. Las chaperoninas se caracterizan por formar arreglos grandes de numerosas subunidades en forma de jaula. Estas se unen a las proteínas globulares que están mal plegadas por medio de sus superficies hidrófobas expuestas e inducen su plegamiento acoplado al uso del ATP. Las chaperoninas están formadas por dos familias de proteínas, las proteínas HSP60 o las Groel, que están conformadas por 14 subunidades idénticas en dos anillos unidos de 7 subunidades. Las proteínas HSP10 o GROES forman anillos heptaméricos simples de proteínas idénticas. Estas dos familias de proteínas facilitan el plegamiento de las proteínas mal plegadas a sus conformaciones nativas. La estructura por difracción de rayos X de Groel, determinada por Horwitz y Siegel, mostró que las 14 subunidades idénticas de 147 residuos de las Groel se asocian para formar un cilindro hueco, poroso, de paredes gruesas, y este está constituido a su vez por dos anillos simétricos héptuples de subunidades unidas con una simetría de dos ejes. Cada subunidad Groel está constituida por tres dominios: uno ecuatorial, que es el que tiene grandes residuos, 1 a 135 y 410 a 547, y es el encargado de formar la cintura de la proteína que mantiene unidas a las subunidades, tanto mediante interacciones intraanulares como interanulares. Otro dominio es el dominio apical, y este está estructurado en forma más laxa. Está conformado por residuos de 191 a 376. Forma los extremos abiertos del cilindro Groel. El otro dominio es el intermedio pequeño. Este está conformado por residuos 136 a 190 y 377 a 409. Su función es conectar los dominios ecuatorial y apical. La Groel encierra un canal central que corre a lo largo del complejo, y este sirve para que se plieguen las proteínas que tienen un pliegue parcial y vuelvan a sus estados nativos. En la imagen que se les está mostrando se puede ver la estructura por difracción de rayos X de la Groel. La figura muestra una región que se encuentra en color dorado y es la que representa las 7 subunidades idénticas del anillo inferior, y la parte en color plateado representa las del anillo superior. Las dos subunidades que sobresalen en la región plateada están conformadas por los dominios ecuatorial, intermedio y apical, que se encuentran en color azul, verde y rojo respectivamente. En la subunidad derecha, y celeste, amarillo y magenta en la unidad izquierda. Los dos anillos se unen mediante interacciones de cadenas laterales. La estructura por difracción de rayos X de Groes, determinada por Lila Jerash y Johann Deisenhofer, muestra que las 7 subunidades idénticas de 97 residuos de esta proteína forman una estructura con forma de domo.
Cada subunidad GROES presenta un barril beta antiparalelo irregular, a partir del cual se proyectan dos horquillas beta. Una de estas, conformada por residuos 47 a 65, se extiende desde la parte superior del barril al eje héctuple de la proteína, donde interactúa con las horquillas beta para formar el techo del domo. La segunda horquilla beta, residuos 16 a 33, se extiende desde el lado opuesto del barril beta hacia afuera desde el borde externo de la parte inferior del domo. Este, así llamado bucle móvil, se ve solo en una de las 7 subunidades de la GROES. La superficie interna del domo GROES está alineada con residuos hidrófilos. En esta figura se aprecia únicamente el bucle móvil de solo una de las 7 subunidades idénticas de la proteína en la parte izquierda de la imagen donde sobresale. La función de la chaperonina también está determinada por el complejo GROEL-GROES ADP7. Este complejo es un heptámero GROES y los 7 ADP están unidos al mismo anillo GROEL, el anillo cis, por lo que el casquete GROES se cierra por encima del anillo con forma de barril GROEL-cis, lo que genera un complejo con forma de bala, como lo pueden ver en la imagen. Las subunidades del anillo trans tienen conformaciones que se asemejan a las presentes en la estructura de la GROEL sola. Sin embargo, los dominios apical e intermedio del anillo cis han sido desplazados, y esto precisamente es lo que permite que la cavidad cis se elongue y se amplíe, de modo que aumenta su volumen y le da posibilidad de encerrar una proteína sustrato parcialmente plegada. Estos movimientos en bloque se producen de forma simultánea en las 7 subunidades de un anillo GROEL. En la figura que están viendo, el complejo, que se ve como en una forma de bala, el anillo GROES es el que pueden ver que se encuentra en color dorado. El anillo cis de GROEL se muestra en color verde y el trans del mismo se muestra en rojo. También pueden observar que se indican las dimensiones del complejo en Angstroms. Se puede ver la diferencia entre los anillos GROEL, tanto el cis como el trans. En este complejo el ADP queda encerrado por completo por una proteína por medio del colapso del dominio intermediario en el dominio ecuatorial. Al ADP quedar encerrado de esta manera, se forma un movimiento, como lo acabo de explicar. Este movimiento activa la acción ATPasa de GROEL corriendo la cadena lateral de su aspartato 398, lo cual es esencial para la acción catalítica. Se supone que los grupos hidrófobos que tapizan la superficie interna del dominio apical del anillo se unen a los grupos hidrófobos expuestos de una manera inadecuada de las proteínas del sustrato. Dominio apical del GROEL en complejo con péptidos de 12 residuos que se unen con firmeza a la GROEL revelan que este péptido se une a estos grupos hidrófobos expuestos. En esta figura se puede apreciar el dominio apical de GROEL como complejo en unión estrecha a un polipéptido de 12 residuos. Cada subunidad apical se representa mediante un diagrama de cintas en el que las dos hélices que intervienen en la unión del polipéptido, como pueden ver, son de color naranja y el resto de la subunidad es completamente verde. La unión de ATP y la GROES al anillo cis de la GROEL inhiben con firmeza su unión al anillo trans mediante desplazamientos de conformación concertados. Una vez que esto pase, el anillo trans puede unir ATP y los desplazamientos de conformación resultantes liberan el GROES del anillo cis. El funcionamiento adecuado de la GROEL requiere de 2 anillos, incluso cuando sus cavidades centrales no están conectadas. La hidrólisis del ATP en el anillo cis se debe producir antes de que la proteína sustrato y el GROES se puedan unir al anillo trans. Esto implica que los acontecimientos en el anillo cis y trans del complejo GROEL-GROES se coordinan por medio de cambios de conformación concertados específicos en un anillo que influencia
la conformación del anillo que está expuesto. El anillo cis del complejo GROEL-GROES debe hidrolizar su ATP unido antes que el anillo trans pueda unir una proteína sustrato o GROES más ATP, para que así se pueda dar el plegamiento adecuado, para que la función de esta chaperonina pueda llevarse a cabo. La función de la chaperonina está mediada por el sistema GROEL-GROES. Este es el motor de 2 tiempos que lidera el plegamiento de la proteína sustrato. El primer paso para este funcionamiento es que un anillo GROEL que une 7 ATP y una proteína sustrato plegada en forma incorrecta por medio de los parches hidrófobos de sus dominios apicales se una con GROES, lo cual va a inducir un cambio de conformación en el anillo que cambia a cis-GROEL, y así liberan la proteína sustrato a la cavidad resultante agrandada y cerrada, donde esta proteína comenzará su plegamiento. La cavidad solo va a estar tapizada por grupos hidrófilos, y esto va a hacer que se genere un microambiente aislado, lo cual va a evitar que ésta se agregue de manera no específica a otras proteínas no plegadas. Esto se conoce como la jaula Amundsen. Durante el tiempo que la proteína tarda en plegarse al anillo cis, que son aproximadamente 13 segundos, este cataliza la hidrólisis de sus 7 ATP unidos a ADP más fósforo inorgánico. El fósforo inorgánico se libera. La ausencia de un grupo gamma fosfato, al liberarse este fósforo inorgánico en el ATP, debilita las interacciones que unen a la GROES y a la GROEL. Y una segunda molécula de proteína sustrato se une al anillo trans seguida de los 7 ATP. Esto se lleva a cabo gracias a al debilitamiento precisamente de estas interacciones que unen a GROES y a GROEL, lo que permite que esta segunda molécula pueda adicionarse. Por último, la unión de la proteína sustrato y el ATP al anillo trans induce que el anillo cis libere su GROES unido, 7 ADP y la proteína mejor plegada,